Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a ver este video que es fundamental, básico para poder entender lo demás que vamos a estar trabajando en Excel. Y esto se trata de tipos de operadores para poder con estos operadores construir fórmulas y también tipos de fórmulas. Vamos a ver dos tipos de fórmulas, fórmulas relativas y fórmulas absolutas. Así que si queremos aprovechar cualquier hoja de cálculo y queremos construir fórmulas poderosas dentro de ella, bueno, pues vamos a tener que ver este siguiente tema, así que empecemos. Vamos entonces a estar observando en este momento que hay tres tipos de operadores con los que vamos a trabajar. Los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Cada uno de estos operadores tiene una precedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos construyendo una fórmula va a tomar en cuenta algunos primero y después a los demás. Es decir, en una fórmula va a empezar a tomar en cuenta todo lo que esté dentro de los paréntesis. Después el exponente y como consiguiente la multiplicación y la división. Por último, va a tomar en cuenta dentro de los aritméticos la suma y la resta. Observen que la multiplicación en Excel o en cualquier hoja de cálculo es el asterisco y que la división es una diagonal. Entonces, ¿cuál de los operadores va a realizar primero? Pues la multiplicación y la división y después, en este caso obviamente los paréntesis antes de la multiplicación y división, y después la suma y la resta. Primero tomará en cuenta los operadores aritméticos en una fórmula, después los operadores relacionales que tienen que ver con el igual, mayor que, menor que, símbolo de diferente, y por último los operadores lógicos que son el y, el o y el not. Bueno, voy a ponerles un ejemplo aquí porque ¿de qué se trata? ¿Cómo que está esto de la presencia de los operadores? Voy a ponerles aquí algunos ejemplos para que podamos entender lo siguiente. Miren, por ejemplo, recordemos primero que una fórmula empieza siempre con el signo igual. Siempre que yo quiera estar utilizando una fórmula o creando una fórmula, voy a empezar con el signo igual. Voy a decir que 5 más 2 se va el resultado a multiplicar por 3. ¿Cuál para ustedes sería el resultado? Aparentemente el resultado tendría que ser 5 más 2, 7 por 3, 21. Sin embargo, observen que el resultado no va a ser 21, va a ser 11. Le voy a dar Enter y observen, el resultado fue 11. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues fíjense cómo en la precedencia de los operadores, ¿cuál realiza primero? ¿Quién hace primero? ¿Quién tiene mayor precedencia? ¿La multiplicación o la suma? Por supuesto que la multiplicación. Esto quiere decir que primero hace, dentro de todos los operadores, hay que entender primero también que va leyendo de izquierda a derecha y que va leyendo con base en la precedencia. Es decir, empiezo leyendo de izquierda a derecha mi fórmula y encuentro que el primer operador es una suma, pero tiene mayor precedencia la multiplicación, así que hará primero esta multiplicación y después esta suma. Por lo tanto, lo primero que hizo fue multiplicar 2 por 3, que es 6, y luego el resultado sumarlo a este 5, que daría 11. Por eso el resultado de mi fórmula es 11. Si yo realmente quiero que la suma de 5 más 2 se multiplique por 3, ¿qué creen ustedes que tenga que hacer? Por supuesto, lo que teníamos que hacer era colocar paréntesis entre el 5 y el 2 para que hiciera primero la suma. Es decir, la mayor precedencia la tienen los paréntesis, así que estoy conjuntando en este caso para decir que primero haga lo de estos paréntesis y que hay dentro de estos paréntesis hay una suma de 5 más 2. Y luego el resultado ya se multiplicará por 3. Por lo tanto, cuando le dé Enter ahorita, fíjense cómo el resultado fue 21. ¿De acuerdo? Vamos a poner otros ejemplos. Voy a poner este mismo 5, luego otro 2, luego otro 3 y vamos a poner aquí un 4. Y vamos a suponer que yo quiero que la suma de 5 más 2 se divida entre la multiplicación de 5 más, no, si la suma de 5 más 2 se divida entre entre la suma de 3 más 4. Es decir, voy a poner que
esta celda ahora voy a empezar a ocupar celdas. Fíjense cómo puse el signo igual y ahora me muevo con las flechas y puedo estar tomando la celda que quiero ocupar y voy a poner que el contenido de la celda B5, que es este 5, se sume a la celda que tengo aquí, que es C5, que es el número 2, y el resultado de esto se divida entre la suma de D5, que es el número 3, más lo que queremos, que es E5, que es esta celda de acá. Y entonces yo lo que quiero expresar es que la suma de B5 más C5, que es B5 más C5, el resultado se divida entre el contenido de D5, que es este 3, más E5, que es este 4. Es decir, B5 más de C5 quiero que se divida ese resultado entre lo que dé como resultado D5 más E5. ¿Cuál tendría que ser el resultado? Tendría que ser, pues, ¿cuál creen ustedes? 1. Pero vean que va a ser mi resultado, 9.6. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, ¿cuál de todos estos operadores, cuántos operadores hay? Tenemos más y tenemos la suma y tenemos la división y esta suma. De estas dos sumas, ¿cuál creen que haga primero? Recuerden, está leyendo de izquierda a derecha, entonces va a hacer primero esta suma y luego esta suma. Sin embargo, observen, dentro de mis operadores están dos sumas y una división. ¿Cuál tiene mayor precedencia? Pues hace primero la división y después la suma. Es decir, recordemos, primero hará los paréntesis, después multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas. Así que primero está dividiendo C5 entre D5, fíjense, 2 entre 3, y el resultado lo está sumando a B5, a este 5, y luego el resultado lo está sumando a este E5. Por lo tanto, el resultado me da 9.6. ¿Lo observan? Vamos a suponer que este fuera 2 más 2 y 2, para que lo puedan entender más. Vamos a ver cuál sería mi resultado. Si yo pongo 2 y 2, entonces mi resultado es 10, porque 2 y 2, 2 entre 2, 2 entre 2 es 1, más 5 es 9, más 4 es 5, más 9, perdón, 1 más 5 más 4 da como resultado 10. Es decir, otra vez, esto es muy básico. No se desesperen, es muy sencillo de entender. ¿Cuál de los operadores toma primero? La división antes de las sumas. Por lo tanto, divide C5 entre D5, estos dos, y luego los suma al contenido de B5 y luego el resultado lo suma al contenido de E5. Bueno, pues vamos a ver en este caso cómo debíamos haber colocado la fórmula. Si yo quiero que la suma de B5 más E5 se divida entre D5 más E5, pues es muy sencillo. Lo que teníamos que haber hecho era que esto lo ponga entre paréntesis para que primero haga lo que esté entre paréntesis. Por lo tanto, primero hace la suma de B5 más C5, luego hace la suma, lo que está entre estos paréntesis, luego hace lo que está entre estos otros paréntesis, que es D5 más C5, y luego el resultado entonces sí lo divide entre el resultado de este, entre el resultado de este otro. Y fíjense, ahora sí nos da 1.16. Vamos a suponer que yo pongo aquí un 3 para que el resultado me dé 1. Entonces la suma de B5 más E5 da 7. Lo va a dividir entre la suma de 3 más 4, que también da 7, y el resultado va a ser 1. Esto es la presencia de los operadores. Hay que tener mucho cuidado en la presencia de los operadores al momento de estar construyendo mis fórmulas para que yo englobe lo que yo quiero estar haciendo con paréntesis y no haga primero una división donde no quiero que esté. Si no hubiera habido estos paréntesis, entonces primero hubiera dividido C5 entre D5. Esto es la presencia de los operadores. Hay operadores que son aritméticos. Tomen en cuenta, por favor, la misma. Recuerden que primero va a estar haciendo lo de los paréntesis, luego la multiplicación y división y por último la suma y la resta. Los operadores relacionales y los operadores lógicos los vamos a estar utilizando cuando construyamos fórmulas que tengan condiciones.
Por ejemplo, ¿qué es una condición? Es cuando yo digo, si este número es mayor que este otro, entonces esa es una condición. Voy a suponer que les voy a poner en la vida diaria una condición. Si haces todas las tareas y asistes a todas las clases, apruebas el curso. Ok, entonces estoy colocando una condición. Yo puedo estar colocando condiciones para poder estar relacionando, en este caso, decir si un número es mayor que otro, o si un número es menor que otro, o si es igual, o si es diferente. Entonces, esos son los operadores relacionales. Y hay unos operadores lógicos. Fíjense cómo hace rato yo ocupé un y. Si asistes a todas las clases y entregas todos tus trabajos, aprobarás el curso. Puede haber un o, yo pude haber dicho esto otro. Si asistes a todas las clases o entregas todas las tareas, las actividades, apruebas el curso. Entonces, yo estaría ocupando otro operador. Estos tienen una fórmula y esto, bueno, si lo vamos a estar retomando cuando estemos construyendo fórmulas de condiciones, fíjense bien cómo voy a estar ocupando mis operadores. Si quieren ahorita no poner mucha atención, sí los vamos a estar poniendo mucho más atención cuando estemos construyendo y les va a quedar más claro cuando estemos construyendo fórmulas condicionantes. Es decir, yo puedo estar construyendo una fórmula diciendo si, en este caso ocupando el i, en el i todos las condiciones tienen que ser verdaderas para que resulte verdadera la condición. ¿Qué quiere decir? Verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da falso, falso y falso es falso. ¿Qué quiere decir? Voy a poner otra vez el ejemplo. Si asistes a todas las clases y entregas todos los trabajos, entonces vas a aprobar el curso. La condición es entregar todos los trabajos y hay una conjunción porque todas las condiciones tienen que ser verdaderas cuando yo le pongo el y, es decir, es esto y esto otro. Es decir, si una de estas condiciones no resulta verdadera, vamos a suponer que si se entregó todos los trabajos y se asistió a todas las clases, entonces aprobó el curso, es verdadero. Pero si se entregó todos los trabajos y no se asistió a todas las clases, entonces no se aprueba. Eso es el caso contrario, es un falso. O si se entregó, no se entregaron todos los trabajos, pero sí se asistió a todas las clases, también resulta falsa la condición, es decir, es el caso de no. Y en el caso de verdadero, de falso, pues si no se entregó los trabajos, si no se asistió a todas las clases, también resulta falsa la condición. Es decir, para que resulte verdadera esta condición, entonces todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Se asistió a todas las clases y se entregó todos los trabajos. En el caso de o, cuando yo copio un operador o, es uno u otro. Ejemplo, si asistes a todas las clases o entregas todos los trabajos, entonces es verdadero. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si se cumplen los dos, pues resultó verdadero. Pero si se cumple alguno de los dos, cualquiera de ellos, va a resultar verdadero. Es decir, yo pude haber, si entregas los trabajos o asistes a todas las clases, en este caso se entregaron todos los trabajos, no se asistió a todas las clases, bueno, pues se aprobó. Pero tal vez no se entregó todos los trabajos, pero se asistió a todas las clases, entonces resultó verdadera la condición. ¿Cuándo resulta en un o falsa una condición? Cuando todas son falsas. No se asistió a todas las clases, no se entregó todos los trabajos. En el i, todas tienen que ser verdaderas. Si yo ocupo ni, todas tienen que ser verdaderas. En el o, basta con que una sea verdadera. Y la negación es lo que no es verdadero es falso y lo que no es falso es verdadero. Bueno, en concreto ahorita para entender, y lo que vamos a estar ocupando mucho son los operadores aritméticos. Y es la suma, la resta, la multiplicación, la división, el exponente y el paréntesis. ¿Cuál hace primero? Los paréntesis. Después, multiplicaciones y divisiones. Y por último, va a estar haciendo las sumas y las restas. Esos son los tipos de operadores. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de fórmulas. Hay fórmulas relativas y fórmulas absolutas. Vamos a suponer que yo quiero construir aquí un total en cuanto a cantidad y precio. Fíjense, tengo aquí cantidad y precio y voy a construir la fórmula. Pongo el signo igual y me desplazo con mi cursor para decir que lo que está en B3 lo voy a multiplicar por lo que está en C3 y me da como resultado este. Mi fórmula es B3 por C3.
Ahora, yo voy a copiar esta fórmula. Fíjense, ¿cómo puedo copiar? Control C y luego sombrear y Control V. O me puedo colocar en esta esquina inferior derecha para que se coloque así el cursor. Lo tomo y sin soltarlo lo empiezo a arrastrar. Fíjense cómo en automático me convirtió mi fórmula. ¿Qué quiere decir? Que fíjense que en la siguiente celda, al momento de copiarlo, se colocó como B4, C4. Al momento de copiarlo aquí sería B5, C5 y al momento de copiarlo aquí sería B6, C6. ¿Qué quiere decir esto? Que una fórmula relativa se va a adaptar a la nueva celda en donde se encuentre. Y si aumentas, por ejemplo, si yo copio de aquí, que es, miren, B3 por C3. Si la copio de aquí, fíjense, voy a copiarla, Control C, y la voy a pegar aquí. Si era B3 y C3, ¿qué creen que va a aparecer? ¿Va a aumentar filas o columnas? Aumenta una columna. Está aumentando una columna, por lo tanto, todas las celdas aumentan una columna. Fíjense, al momento de copiarlo aquí, está multiplicando la C y la D. Ya no está multiplicando lo que estaba aquí. Aquí estaba B y C. Pero como aumentó de aquí a acá una columna, toda la fórmula aumenta una columna. Entonces, ahora es la celda C y ahora la celda D. ¿De acuerdo? Es decir, un ejemplo más claro. Vamos a suponer que aquí está mi fórmula B y B6 y C6. Si yo la copio de aquí acá abajo, ¿qué es lo que está cambiando? Está aumentando una fila. Por lo tanto, todas las filas de esta fórmula que dice B6 y C6 van a aumentar una fila y aquí dirán B7, C7. ¿Sí lo observan? B7 y C7. Ahora, esta misma fórmula, si yo la copio de aquí a acá, ¿qué está cambiando? No solamente está cambiando, aumentando una fila, también está aumentando una columna. Así que mi fórmula, cuando la copie aquí, en lugar de decir B6 y C6, aumentará una fila, por lo tanto dirá 7 en todas mis filas, está aumentando una, y todas las columnas también estarán aumentando en una. Fíjense, la copio acá y está aumentando la fila en 1 y están las columnas aumentando también en 1, es decir, aquí tenemos B y acá tenemos C. Aquí tenemos, primero es B y luego cambió a C, y aquí dice C y está cambiando a D. Así que si yo, vamos a ver, una prueba de fuego. Copio esta fórmula que está aquí, la voy a copiar acá, aquí. ¿Cuánto está aumentando? ¿Está aumentando filas o columnas? Exacto, solamente está aumentando columnas. ¿Cuántas columnas está aumentando? Una, dos. La estoy copiando de aquí a acá y está aumentando dos columnas. Esto quiere decir que no cambiará en nada las filas seguirán siendo igual y las columnas estarán aumentando en dos. Lo voy a pegar, vamos a ver cómo, fíjense cómo acá mi fórmula original dice que, está B6 por C6. Vamos a ver acá, siguen siendo 6, pero está aumentando 2 la columna. En lugar de decir C, dice D, y en lugar de decir C, dice E. ¿De acuerdo? Entonces, estoy cambiando en 2 la columna. Esa es una fórmula relativa. ¿Para qué nos sirven las fórmulas relativas? Para hacer lo que hicimos hace rato. Fíjense, voy a borrar nuevamente esto de aquí. Mi fórmula acá dice que multiplique B3 por C3. Al momento de que yo la copio, entonces en automático va cambiando la celda para que aquí multiplique ya 4 por 250, aquí 8 por 120, aquí 2 por 280, porque se fue ajustando. Esa es una fórmula relativa. ¿Qué es una fórmula absoluta? Vamos a poner otro ejemplo. Aquí tenemos una tabla de multiplicar. En este caso, en tabla de multiplicar, yo tengo la posibilidad de estar colocando un número. Yo quiero colocar, por ejemplo, el 5 y que me aparezcan acá todos los resultados de la multiplicación. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a poner 5, que es esta celda G4, por el número 1. Entonces le doy Enter y ya me aparece que la celda G4, que tiene 5, por la celda H4, que tiene 1, me da como resultado 1. Cuando yo la copio, como es una fórmula relativa, ¿qué creen que va a pasar aquí abajo? Pues me va a aparecer 0. ¿Por qué? Porque ahora cambió y cambió en toda la fila, pero acá sí me aparece el 2, pero no hay ningún número aquí, por lo tanto 2 por 0 da 0. Y en este caso, aquí está multiplicando ya el número 6, en este caso la fila 6, observen.
fila 6. Entonces G6 tiene 0, pero en H6 es 3. 3 por 0 es 0. ¿Qué es lo que quiero? Nada más quiero que cambie, quiero cambiar solamente el número de aquí para que se ajuste. Entonces voy a poner algo que se llama fórmula absoluta. Esto quiere decir que no va a cambiar. Cuando yo la copie, no va a cambiar. Pero ¿qué es lo que no quiero que cambie? Lo que no quiero que cambie es esta celda de aquí y en específico la fila. Por lo tanto, voy a poner antes de esta celda, antes de ese número, un signo de pesos. ¿Para qué sirve el signo de pesos? Porque le estoy diciendo que la fila de la G4 nunca cambie, siempre se mantenga. De hecho, también podría ponérselo en la G, pero no es necesario. Les voy a explicar por qué. Porque cuando estoy cambiando, copiando de aquí hacia abajo, nunca cambió la columna, cambiaron solamente las filas. Así que da lo mismo que le ponga un signo de pesos aquí, porque la G siempre será la misma. Es decir, fíjense cómo aquí en cada uno sigue siendo G, pero lo que está cambiando es la fila. ¿Observan? Por lo tanto, en esta fórmula estoy poniéndole signo de pesos aquí para que no esté cambiando la fila. Y lo voy a volver a copiar. Esta sí quiero que cambie la fila, lo voy a dar Enter, sigue siendo el 5, pero bueno, voy a borrar acá mis fórmulas, voy a copiar nuevamente esta fórmula que tengo diciendo que la columna G, sin que cambie la fila 4, esta se mantenga de manera fija, absoluta, y la que sí vaya cambiando es esta celda de acá. Lo doy Enter, voy a copiarla y fíjense ahora lo que pasa. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque aquí se mantuvo la fila 4, aquí se mantuvo la fila 4, esa se mantuvo al momento de copiarla, esa no cambió y lo que fue cambiando fue lo de H. ¿Sí lo observan? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para que cuando yo ponga aquí un número, por ejemplo 7, y le dé Enter, en automático salga la tabla de multiplicar del 7. Pongo el número 9 y en automático me aparezca la tabla de multiplicar de 9. Pongo 11 y me aparezca en automático la tabla de multiplicar del 11. ¿Qué les parece esto? Bueno, pues ya vimos en este momento tipos de operadores. Pueden profundizar un poco más al respecto de ello. Nosotros mantenemos a sus órdenes en cualquier duda que tengan o si quieren que profundicemos más. Es una introducción a tipos de operadores, la precedencia que hay en los operadores y también los tipos de fórmulas. Fórmulas relativas que se adaptan a las celdas y fórmulas absolutas que cuando se copian no se van a adaptar, van a mantenerse siempre igual. Bueno, pues muchas gracias, estoy a sus órdenes, seguimos al siguiente video.